Buenos días. Hoy tenemos invitado a un exalumno de nuestra carrera de Ingeniería Forestal y doctorado en Conservación de Biodiversidad y Manejo de Bosques de nuestro propio programa de doctorado. Fue exalumno de nuestra facultad y también hizo su doctorado conmigo acá en el Laboratorio Fauna Australis. Hoy en día está a cargo de la Estrategia Nacional de Conservación de Aves del Ministerio de Medio Ambiente y es investigador de un organismo internacional que es la Audubon Society, una de las organizaciones no gubernamentales más grandes del mundo dedicada a la conservación de aves y ecosistemas donde ellas habitan. Tomás Altamirano les va a dar la primera clase de esta segunda parte del curso que tiene que ver con el reconocimiento de las especies de fauna y su importancia en los ecosistemas de bosque y otros tipos de ecosistemas. Así que te damos las gracias, Tomás. Su oficina está en Pucón y quisimos hacer esta clase en línea para no perder la oportunidad de tener un destacado exalumno de nuestro programa, que es un especialista en aves y lidera muchas iniciativas de conservación de aves y bosques templados a largo plazo en nuestro país. Gracias, Tomás. Gracias a ti, Cristian, por la invitación. La verdad, encantado de poder participar de este curso, de mostrarles lo que estamos haciendo y lo que puede hacer un ingeniero forestal en la variedad de cosas eh, que tenemos las capacidades y el entrenamiento, digamos, para hacer. La verdad, yo nunca tuve la oportunidad cuando hice la carrera de conversar de estos temas, exceptuando por algunos cursos específicos y puntuales, pero que no tenían, eh, nunca se veía en el fondo el bosque como en su complejidad en los años que yo lo hice. Yo egresé el 2006. Así que hoy día preparé una charla para mostrarles lo que estamos haciendo en el bosque templado de Chile, principalmente el bosque templado andino, acá en la Araucanía y los ríos, em, y mostrarles lo que hacemos desde la ornitología, pero también desde la ingeniería forestal, cómo vamos vinculando con la ciencia y con actividades de educación y conservación. em, los bosques en su complejidad y vinculando a las aves o otras especies con los árboles y con sus características. Así que voy a compartir pantalla. Eh, Ustedes me dicen, por favor, me confirman si se ve bien. ¿Se ve? ¿Mm? Perfecto. Ya. Yo no sé por qué se me activó el celular también. Ya. Bien, entonces la charla la llamé Redes de Vida en el Bosque Templado de Sudamérica, con la idea de ir conversando de las complejidades del bosque y de por qué hemos entrado aquí desde las aves, desde los árboles, pero esto se ha ido complejizando cada vez más. Si tienen alguna pregunta, no sé cómo, si tienen alguna dinámica acá, Cristian, pero a mí no me molesta que levanten la mano e interrumpan en cualquier momento, por si acaso. Eh, lo que sí, yo no sé si voy a ver las manos levantándose, así que ahí, o pueden abrir el micrófono también directamente. Bien, ¿por qué el bosque templado o los bosques templados lluviosos? ¿Cómo llegamos acá, ahí en esos tiempos, en el laboratorio Fauna Australis? Em, Son ecosistemas que son, la verdad, muy singulares y están en muy pocos lugares. em, en el mundo. Aquí pueden ver un mapa completo en verde resaltado eh, lo que son los bosques templados lluviosos en el mundo. Y pueden ver exactamente cómo están desfragmentados y aislados en el mundo. El bosque templado de Sudamérica lluvioso está únicamente en Chile y Argentina, pero el 90% de este bosque está principalmente en Chile. Son ecosistemas que están lamentablemente muy amenazados y eso más su endemismo y diversidad eh, los hace estar dentro de los principales hotspots de biodiversidad o priorización internacional en conservación de biodiversidad a nivel mundial.
y aquí estamos hablando entonces de más o menos la latitud 35 en Chile hacia el sur, hasta Cabo de Hornos y los bosques magallánicos subantárticos. Tienen muchas particularidades estos bosques. Uno es que están aislados, ¿cierto? Son bosques que tienen principalmente, o sea, el siguiente bosque, digamos, ecosistema boscoso está a más de 1000 kilómetros. Podríamos pensar en las yungas del norte de Argentina. Eh, y eso ha hecho que existe un alto endemismo no solamente en su flora, sino que también en los mamíferos, los reptiles, los anfibios y en las aves. Ahí pueden ver un 50%, 33%, 36%, 80% en el caso de los anfibios y más de 40% en el caso de las aves, lo que es altísimo para unos seres o una taxa que tiene una alta capacidad de movimiento. Em, Sin embargo, claro, cara a las características de isla de estos ecosistemas, eh, han permitido que estas especies empiecen a evolucionar únicamente aquí y bueno, se empieza a ramificar la filogenia y llegar a especies únicas en el mundo en estos ecosistemas. Y aquí estoy hablando de endemismos del ecosistema, no administrativos, no ecosistemas, no de Chile, porque si es que hablamos del endemismo en Chile, únicamente, por ejemplo, las aves, son 10 aves de más de 500 que tenemos y la gran mayoría están en la isla de Juan Fernández, por ejemplo. Em, o hay otras que están en Chile Central, la turca, por ejemplo, especies que no se mueven mucho y que no tienen la capacidad tanto de volar y que, claro, son endémicas de Chile. Aquí estoy hablando de esos porcentajes son del bosque templado de Sudamérica, que es principalmente Chile y un poquito de Argentina. Otra característica que es bien notoria y fascinante de estos bosques es el número de interacciones mutualistas que tienen. Em, los bosques templados en general se caracterizan por ser no tan diversos en especies y también por no tener tantas interacciones mutualistas relativamente hablando con bosques tropicales, por ejemplo. Sin embargo, la cantidad de interacciones que existen en estos bosques, planta-animal, son similares a bosques tropicales más que a otros bosques templados del mundo, lo que también es una característica bien única en estas latitudes y en estos bosques. Y aquí solo para dar dos ejemplos está que 2/3 básicamente de la flora leñosa de estos bosques se dispersa por aves, lo que es un porcentaje altísimo. Em, y también hay una serie de plantas, 13 14 especies, que son polinizadas por el picaflor chico, por ejemplo, únicamente. Entonces, hay una cantidad de interacciones bastante interesante y vamos a ir ahondando en esta presentación un poco más en justamente eso, las interacciones entre los bosques, las plantas y los animales en estos bosques. Bueno, ¿y por qué las aves? También uno podría preguntarse, ¿por qué llegamos aquí a las aves? Personalmente, eh, yo en esos tiempos, cuando estaba estudiando ingeniería forestal, me quedaba corto con lo que me enseñaban ahí. Se entendía el bosque principalmente industrial, inicialmente más encima, como muy enfocado en pino y eucaliptus, y lo que teníamos de bosque nativo también tenía mucho que ver con silvicultura de bosque nativo, ecología de plantas únicamente. Y estaba interesado en tratar de entender esto un poco más integralmente, y ahí me empecé a meter yo, digamos, y un grupo más de amigos, recuerdo a cursos de aves de la Unión de Ornitólogos de Chile y tomando cursos también después en el doctorado en otras universidades, en Tucumán, eh, en otros lugares para ir como nutriendo el conocimiento que estaba recibiendo en esas mallas. Eso personalmente, pero luego me fui dando cuenta de que las aves realmente juegan roles importantísimos en muchos ecosistemas. Y hablando del ecosistema templado, por ejemplo, en la salud del bosque tenemos eh, muchas especies de carpinteros y otros que no son carpinteros, pero que también están alimentándose, por ejemplo, de larvas xilófagas en los árboles. Tenemos el tema de la polinización de plantas que les mencionaba, que el picaflor chico ahí principalmente es eh, el responsable y que
les comento también de paso que es el picaflor más austral del mundo. La familia de los picaflores eh, está principalmente asociado, más del 90% de esas especies están en latitudes tropicales y tenemos este picaflor que llega hasta la latitud 55, incluso quizás un poquito más allá en Isla Navarino o Cabo de Horno, buscando las flores, esas flores de notro que salen ahí en esa imagen. Tienen también un rol en control de poblaciones, ¿cierto? Hay una serie de aves rapaces principalmente que se alimentan de roedores nativos y no nativos también, y están de esa manera controlando esas poblaciones. Hay otras especies que en estos bosques han tenido grandes adaptaciones, como el peuquito, una rapaz de bosque, principalmente que come aves y que es capaz de maniobrar a gran velocidad entre medio de las ramas y el sotobosque, y que ya se está empezando a sugerir que es una especie distinta al Accipiter bicolor, que es el que está más distribuido en América. Y hay personas y ornitólogos que ya están, y ornitólogas que están sugiriendo que esta especie ya es distinta y que podríamos llamarla Accipiter chilensis. Bueno, y el tema de la ornitocoría o la dispersión de semillas, que es un tema fascinante. Yo cuando me enteré que casi el 70% de la vegetación de estos bosques era dispersada por aves, bueno, fue ya eh, una razón bastante poderosa para sumergirme bien profundamente en estas interacciones y en la relación que existe entre estas especies y las plantas, ¿cierto? O los árboles, que fueron mi motivación inicial para entrar a ingeniería forestal. Y aquí, bueno, vienen preguntas como quién dispersa a quién, ¿cierto? Tenemos el bosque, se está moviendo por las aves, pero a su vez las aves están alimentándose de esas especies, y van entonces conjuntamente coevolucionando y moviéndose, además. Aquí hay dos especies que son las principales en la dispersión de estas plantas, y una es migratoria, que es el fiofío, el Aenia del bíceps, eh, y otra es el zorzal, el Turdus falklandi. Una es migratoria, va hasta Brasil incluso, tiene una alta fidelidad de sitio, vuelve a los mismos bosques en general a reproducir. ¿Sí? No sé si hay alguien que quiere decir algo o se le quedó el micrófono. ¿Tiare? Creo que se le olvidó Alguien tiene el apagar el micrófono micrófono. Ahí está, ahí está, abierto. ahí está, ahí está. Ahí la silencié. Em, bueno, el biofío, como les decía, más del 95% de los individuos que se han capturado en estudios tienen evidencia de frugivoría y casi el 80% en los zorzales. El zorzal es otra especie que es fascinante, es muy común, pero es impresionante cómo lo logra para ser el más común en la Plaza de Armas en Santiago y además una de las especies más comunes también en los bosques de Araucaria, por ejemplo, aislados en la cima de los cerros. Em, una de las cosas que nos empezó a llamar la atención con nuestro énfasis como desde la ingeniería forestal fueron los árboles, y empezamos a indagar en cuál es la relevancia de los árboles grandes, de los árboles muertos, de los árboles en general, para estas comunidades de aves. Y principalmente nos empezamos a enfocar en, en eso que está ahí, que no sé si lo alcanzan a ver, pero aquí les hago un zoom, que son las cavidades de los árboles. Se ha reportado en otros ecosistemas, templados y no templados, que estas cavidades juegan un rol muy importante estructurando comunidades eh, de aves de bosque. Y en algo que se llama, o que se acuñó en el 99 como redes de nidificación. Y las redes de nidificación son básicamente procesos de facilitación, en donde, por ejemplo, un pitío, en este caso, excava su cavidad en un árbol, se reproduce, saca sus pollos, si es que le va bien, y luego otra especie, que es nidificadora de cavidades secundarias, se llama, que son todas las especies que requieren de esta estructura en los bosques, pero que no las pueden crear, requieren que estén hechas,
no es así para el caso de los pitíos, por ejemplo, los carpinteros, que son nidificadores de cavidades primarios, que significa que requieren de cavidades, pero las pueden hacer, ¿cierto? Y entonces, a este proceso más el proceso que les voy a mostrar ahora, tenemos ahí los árboles, ¿cierto? Que son la base de esto, luego los nidificadores de cavidades primarios y que llegan a ser recursos de reproducción para una serie de especies que nidifica en cavidades pero no las puede crear. Esa es una de las formas en que se puede crear una cavidad en el bosque. La otra es directamente desde los árboles a los nidificadores de cavidades secundarios. Y esto es por básicamente procesos largos de descomposición, en donde ahí juegan un rol muy importante, creemos, los eh, los hongos e insectos que empiezan ahí a descomponer madera. Y ahí, por ejemplo, si bien antes veían una cavidad de pitío, donde un cernícalo lo está utilizándola, luego en esta siguiente se ve un árbol muerto en pie y en la imagen de arriba sale un concón que ocupó esa cavidad que fue creada por descomposición, básicamente. Entonces llegamos a estos bosques con una serie de preguntas de cómo se estructura, cómo funciona esta red de nidos, cómo responde también a perturbaciones de pequeña y de gran escala. Tenemos que recordar que estos bosques han sufrido desde ya un siglo una gran erosión, degradación y pérdida de hábitat finalmente. Tenemos más del 60% de los bosques templados, de esta región de los bosques templados lluviosos se ha perdido. Eh, Mucha de ella en el Valle Central y en la Cordillera de la Costa. Nuestra zona de estudio, que ahí está marcada con un círculo, afortunadamente aún está con alta representación, podríamos decir, de bosque continuo y de bosque antiguo, incluso en las zonas más altas. Entonces llegamos a esta zona preguntándonos cosas bastante básicas inicialmente, como qué especies habitan los bosques templados. Recuerdo que subimos con Cristiano y bueno, Tomás Ibarra y otros colegas con los que llevamos este programa por más de 15 años ya de investigación, eh, preguntándonos qué especies habitan los bosques de Araucaria, por ejemplo. Y eso fue un artículo que sacamos el 2010. Después hay algunas diferencias entre habitar los bosques bajos versus los bosques altos. Tenemos que recordar que aquí estamos en un ecosistema de montaña, donde los bosques se distribuyen en todo lo que es el gradiente de elevación hasta la línea de árboles, donde después empieza una estepa altoandina, que es un ecosistema distinto. Cómo se distribuyen las especies y cuáles son sus roles en los ecosistemas de montaña, quiénes componen y cómo se estructura la comunidad, cuál es el rol de especies que excavan sus cavidades o del estado de descomposición de los árboles en la organización de esta comunidad, ¿cierto? Tenemos entonces, esta última pregunta se refiere a las dos formas de creación o cómo se originan las cavidades que utilizan eh, las otras especies posteriormente. Una es por excavación y otra es por descomposición. Y bueno, en este proceso y en todos estos años, de ya 15 años de trabajo, han pasado ya más de 60 personas, eh, más de 12 tesis, más de 30 artículos científicos, eh, explorando no solamente cosas como listados de especies de bosque hasta eh, muchas publicaciones de historia natural, también registros nuevos. Ahí les voy a mostrar o les voy a mencionar algunos también. Y otros ya explorando en mucho mayor detalle estas interacciones. eh, y aquí les voy a dar hartos ejemplos de eso. ¿Dónde específicamente estamos trabajando? En la Araucanía, la Araucanía andina. Ahí se puede ver el lago Villarrica, está Pucón y Villarrica, precisamente en esas estrellas, y cada uno de los puntos de rojos que aparecen ahí son sitios de muestreo que son 20 y que abarcan desde el valle, los puntos del centro, ahí en la parte más blanca, a 240 metros sobre el nivel del mar, a la misma elevación casi que Pucón, sitios más intervenidos, sitios con un poco de ganadería, hasta sitios
ya bien altos, protegidos, áreas silvestres protegidas del Estado, como el Huerquehue o el Parque Nacional Villarrica, y otras privadas, como el Santuario del Cañi, la primera área protegida privada en Chile. ¿Qué, qué métodos de campo, qué metodología utilizamos para levantar información? La verdad es que es bien diversa. Utilizamos cajas nido, por ejemplo, para evaluar temas de fecundidad o de depredación más en profundidad con algunas especies. Utilizamos cámaras trampa también, como en la foto de arriba de un nido de concón, para ver, por ejemplo, temas de depredación o de frecuencia de alimentación o de dieta incluso, cuáles son las presas que le traen em, los adultos a los pollos. Y eso también nos habla un poco, nos acerca al menos un poco a un indicador de calidad del ecosistema. Hemos utilizado también grabadoras, como la foto de abajo, grabadoras de audio, para levantar información sobre las comunidades de aves que ahí habitan. Parcelas de vegetación, hemos hecho muchísimas parcelas de vegetación para poder cuantificar bien precisamente los hábitats de reproducción de estas especies. No solamente el árbol específico que está utilizando, sino también alrededor de ese árbol, para determinar cuáles son los atributos más importantes para esta especie y por qué podrían estar seleccionando ese lugar y no otro. Y por supuesto, una de las metodologías quizás más antiguas y también de las más desafiantes de poder aprender en los puntos de conteo, básicamente porque en los bosques, como ven ahí a la Caro Yáñez, justamente ahí agarró los binoculares, pero casi uno no utiliza la vista dentro del bosque, está detectando especies principalmente eh, por oído, y no solamente especies, sino el número de individuos por especie, también las distancias para no medir más allá del radio que se estipuló en el método, digamos. Y bueno, todo esto, las cajas, por ejemplo, incluso las pértigas para levantar, que es lo que les voy a mostrar en la siguiente diapositiva. Siempre hemos tenido apoyo de otras disciplinas como el diseño, y ahí está Alberto Ditborn ayudando, que es una persona que nos ha ayudado muchísimo en el diseño de varias cosas, entre ellas las cajas NIO. Y el monitoreo de nidos, que es quizás una de las cosas centrales que hacemos todos los de noviembre, diciembre y enero de cada temporada reproductiva. En realidad todas las temporadas reproductivas hacemos todas las metodologías, pero esta es probablemente la más intensa. Y es básicamente una pértiga telescópica, que es la que se ve ahí, que sube hasta 15 metros, o puede subir hasta 15 metros, donde tiene una cámara en la punta, y de esa manera uno puede ver lo que hay en las cavidades de los árboles, ¿ya? Entonces ahí abajo tiene un monitor que está ahí con la letra A, y uno puede ver luego lo que hay. Por ejemplo, en este caso un nido de golondrina, en la B salen 4 huevos y luego los polluelos en la imagen C. De esta manera podemos entonces ir generando los vínculos entre las especies que están utilizando estas cavidades y los árboles, los diámetros a la altura del pecho de esos árboles, los estados de descomposición de esos árboles, las densidades de sotobosque, las densidades de árboles alrededor de ese nido, etc. Y luego, además, poder ir, además de ir generando esos vínculos, ¿cierto?, de esta red eh, invisible, ¿cierto?, porque es una interacción que en general uno no fácilmente la ve, pero que está ocurriendo. eh, Además de generar esos vínculos, también podemos ir explorando en otras preguntas, como por ejemplo, cómo le va a una golondrina en las cavidades de distintos orígenes, eh, cuándo son más depredadas, cuándo no, etcétera. Bueno, ¿y qué vemos en las cámaras? Aquí les muestro algunas fotitos. Carpintero gigante, por ejemplo, el carpintero más grande de Sudamérica, el segundo más grande del mundo. Ahí está el macho, ¿cierto? Asomándose por una cavidad en un coihue. Ahí está la hembra, también, que genera estas cavidades que son muy distintas del resto. Es muy difícil aquí
equivocarse y categorizar una cavidad em, erróneamente, porque tenemos las cavidades excavadas pueden ser solamente hechas por 4 especies y, y todas difieren en tamaño, excepto dos, que son el carpinterito y el comeceo grande, que ahí puede ser un poquito más complejo, pero encontrarse con una cavidad, por ejemplo, de un carpintero gigante es inequívoco que es una cavidad porque es como una gota de agua, ¿cierto? No es una cavidad redonda perfecta como la de, por ejemplo, el pitillo o el carpinterito. Otras cosas que vemos, acá está, hay choroy, también hemos visto cachañas, ¿cierto? Esta es una cavidad que se produjo por descomposición. Acá de Concón también, en donde podemos ver a los pollos y a los huevos, pero también podemos ver cosas como lo que se alcanza a ver ahí arriba a la izquierda, que es una presa, ¿cierto? Una rata que le llevaron a esos pollos para comer y ahí empezamos entonces a complejizar estas redes, ¿cierto? Tenemos también la red trófica em, también actuando aquí. Algunos descubrimientos y resultados que llevamos a la fecha de esto que les he ido mostrando hasta ahora. Tenemos 1.650 nidos monitoreados desde el 2010 a la fecha, lo que es un número que nos posiciona hoy día en uno de los programas de investigación en reproducción de aves eh, más grande, no solamente en cantidad de nidos, sino que también en la temporalidad que llevamos eh, muestreando el bosque y sus nidos. Nos hemos encontrado con cosas de historia natural, como lo que les mencionaba, por ejemplo, la güiña depredando aves que nidifican en cavidades, era algo que no estaba descrito, lo publicamos como una historia, una nota de historia natural en la revista chilena de historia natural, justamente. Y ahí describimos el comportamiento y, bueno, los detalles eh, de este comportamiento, básicamente. Bueno, la huiña, yo no sé si no alcancé a agregarle el video acá, pero no sé si vieron una nota en Ladera Sur de una huiña criando en en un árbol muerto en pie, y ese fue un descubrimiento también de este programa este año y esta temporada reproductiva en que estábamos monitoreando un árbol que antes había utilizado un tiuque, y bueno, metemos la cámara y aparece una cría de gato huiña, en donde después le pusimos, por supuesto, una cámara trampa y hay mucha información y ya estamos también trabajando en el artículo de ese hallazgo, ¿cierto? De historia natural que si bien no tiene quizás tanta estadística ni tanto detalle matemático detrás, eh, estamos en bosques tan desconocidos que la verdad es que esta información va aportando mucho. Otra de las preguntas era, bueno, ¿cómo les va? No sé si recuerdan en las preguntas que yo listé en un inicio, era ¿cómo les va a las especies em, que nidifican en bosques bajos versus las que están en bosques altos? Eh, ¿Tienen la misma estrategia o no? ¿Cómo son las temporadas reproductivas? Y bueno, esto también lo respondimos con cajas nido justamente, pusimos en el valle, ahí en la parte baja de esta imagen, y también pusimos en la parte alta, ya en la montaña a la izquierda, y nos dimos cuenta que la temporada reproductiva es 41% más corta en los bosques altos. Esto significa, básicamente, se traduce en que son 3 meses versus 5 meses prácticamente que tienen abajo, y entonces en este caso la especie focal que utilizamos era el rayadito, una especie de bosque que utiliza mucho las cajas nido, eh, y tiene repercusión en su fecundidad, ¿cierto? Que sean 3 meses es solamente les permite tener una puesta por temporada, y los bosques bajos pueden tener hasta dos si es que les va bien. Em, Además, tienen periodos de incubación un poquito más largos y periodos de cría un poquito más cortos, es decir, los polluelos vuelan antes de esas cavidades. ¿Quiénes componen y cómo se estructura esta red de interacciones? Aquí descubrimos que 29 especies de estos bosques, que equivalen al 57% de las aves del lugar,
son nidificadoras de cavidades en algún sentido. El 40% de ellas son obligadas, o sea, solo se reproducen en cavidades, no utilizan otra forma de reproducirse. Em, y otras son más facultativas o más flexibles, más plásticas, como por ejemplo el zorzal. Em, y también, bueno, descubrimos que tenemos 4 nidificadores de cavidades primarios y tenemos 25 nidificadores de cavidades secundarios que van desde loros, chercanes, huehuetos o estos aves eh, rinocríptidos familiares de la turca, del chucao, hasta rapaces también como el chuncho. Y los 4 primarios son los 3 carpinteros que habitan acá, el carpinterito, el pitío y el carpintero gigante, y un furnárido que es el comeceo grande que también eh, no es carpintero, pero también excava sus propias cavidades. Y otra cosa que vimos que nos llamó muchísimo la atención, nosotros estábamos esperando un rol muy importante de los carpinteros estructurando esta comunidad. Sin embargo, solamente el 25% de los nidos que utilizan la comunidad de especies son cavidades que ellos crean. El 75% de las cavidades que utilizan son cavidades no excavadas, son cavidades que dependen de procesos de descomposición que son, que toman mucho tiempo y que resaltan entonces la necesidad de manejar los bosques y de mantener estos atributos de árboles grandes, de árboles muertos en pie, mantenerlos ahí porque son, la verdad, están sustentando una red de interacciones bastante importante de más de la mitad de las aves del lugar. Bueno, ¿y cuál es la red, cierto? Teníamos este concepto de la red de nidos, que es, de nuevo les recuerdo, un paralelo a la red trófica, en que tenemos un recurso que no es la biomasa o el alimento, en el caso de la trama trófica, sino que son las cavidades, un recurso en el cual se estructura una comunidad. Entonces tenemos productores de cavidades, que son los árboles, y los nidificadores de cavidades primarios. Los árboles están aquí en la base de esta diapositiva abajo, donde aparece el trebo, ulmo, avellano, coihue, lingue, araucaria, etcétera. Y los nidificadores de cavidades primarias, que son los excavadores, los 3 carpinteros y el comeceo. Y tenemos los consumidores, entre comillas, de cavidades, que son las aves, en este caso nidificadoras de cavidades secundarias, que son todas estas especies que van desde rapaces, loros, paseriformes, etcétera, que necesitan cavidades para reproducirse, patos incluso, em, perdón, que necesitan estas cavidades para reproducirse, pero no las pueden crear. Y entonces esto es lo que hemos encontrado hasta la fecha. Em, Esta es una de los quizás descubrimientos que yo encuentro personalmente más fascinantes, es develar un poco esta red de interacciones que ocurren en el bosque. Aquí pueden ver entonces las distintas líneas reflejan la intensidad de las interacciones y tenemos la línea discontinua que es un menos de un 10%, por ejemplo, de los nidos de rayadito se encontraron en un mañío hembra. Luego tenemos la línea continua azul, que es entre un 10 y un 50% de los nidos, y la línea naranja más gruesa, que es más del 50% de los nidos. Y aquí una de las cosas que inmediatamente llama la atención, ¿cierto? Es que la gran mayoría de las, de las líneas bajan directamente de los secundarios a los árboles. Eh, lo que, a ver, creo que tenía, venía otro el ejemplo anterior. Em, Bajan necesariamente directamente a los árboles, que es algo que se ha visto en bosques tropicales. Y de nuevo, otro ejemplo o conexión distintivo con bosques tropicales más que con bosques templados. En bosques templados de Norteamérica, por ejemplo, la gran mayoría más del 90% de los nidos pasan por una especie que es el carpintero del norte. Entonces, básicamente todas las líneas se irían ahí al pitío, al pitío del norte, perdón. Em, y aquí lo que está pasando es que se van hacia los árboles directamente, ¿cierto? Tenemos algunas excepciones a eso, que son el concón y la cachaña, que ocupan principalmente cavidades de carpintero, y por otro lado, la golondrina chilena también, que ocupa principalmente cavidades de comecebo. Cerca del 70% de los nidos de la golondrina chilena están en cavidades que crea el comecebo grande.
Sin embargo, como les mencionaba, el 70% de las cavidades bajas, de los nidos, perdón, son directamente a los árboles, lo que quiere decir que están utilizando cavidades principalmente no excavadas y que se crean por descomposición. Y dentro de esto, bueno, hay tres especies, tres notofagus que juegan un rol em, importantísimo eh, sustentando esta red. Y otra cosa, y quizás más fascinante aún, es el rol de los árboles viejos y muertos en pie. Nosotros a esta red le agregamos un segundo piso o un subterráneo, si se quiere, que es la parte B, que es la descomposición del árbol, que está abajo. Y ahí tenemos cinco categorías: vivo sano, vivo no sano, recientemente muerto y muerto hace tiempo. Tenemos un protocolo bastante detallado para ir determinando qué es un recientemente muerto, un muerto hace tiempo, etcétera. Tiene que ver con cuántas ramas, porcentaje de ramas que le quedan todavía, si son ramas secundarias, terciarias o queda el puro fuste principal, por ejemplo, porcentaje de corteza, dureza de la corteza, etcétera. Em, y aquí hay algo que podemos ver que que nos sorprendió muchísimo y- y nos hizo pensar en mucho, no solamente en ciencia, sino que también en difusión y tratar de llegar a tomadores de decisiones con esta información, y que es que casi el 60% de los árboles que utilizan estas especies están, independiente de la identidad del árbol, están muertos. Son árboles muertos en pie o caídos. Lo que básicamente obviamente tienen un valor de conservación gigante porque son principalmente los primeros árboles que salen del bosque, ¿cierto? De hecho, aquí pueden ver un contraste entre los árboles que ocupan y los árboles que están disponibles, ¿cierto? Porque alguien podría decir, pero los árboles, está lleno de árboles muertos en el bosque, por eso están ocupando esos árboles. Em, y bueno, aquí pueden ver en el eje X estas categorías de descomposición, desde el vivo sano hasta el árbol caído, y en el eje Y los árboles totales en porcentaje. Y en la barrita amarilla son los árboles disponibles en el bosque. Podemos ver que eh, casi, no sé, casi el 90% de los árboles están vivos en el bosque, eh, sano o no sano. Sin embargo, las barritas amarillas, desde el recientemente muerto hacia adelante, son bastante bajas, ninguno alcanza más del 10%. Y en la barra verde ustedes pueden ver los árboles que seleccionaron las aves finalmente. Y bueno, tenemos una disponibilidad bastante proporcional, o sea, una selección bastante proporcional en el vivo no sano, o sea, están seleccionando en función de su abundancia o disponibilidad en el ecosistema, y tenemos algo completamente desproporcionado en la selección de árboles muertos, ¿cierto? Están prefiriendo fuertemente esta estructura en el bosque, porque son estructuras que no están muy disponibles y están, como les decía, más del 60% de los nidos está ahí. O sea, tenemos más del 60% de los nidos está en una estructura del bosque que está en una disponibilidad de un 10% más o menos. Entonces, es muy, muy relevante ese resultado. Bueno, y la importancia de una cavidad, aquí les voy a contar la historia de una sola, de una cavidad en la temporada del 2011-2012, de una cavidad que creó un comecebo grande, que es la especie que aparece ahí. Se reprodujo, los volantones volaron, luego vino el rayadito, se reprodujo ahí, volantones volaron, luego llegó la golondrina chilena, hizo su nido sobre el nido del rayadito, exitoso también, volaron, y luego el cercano. O sea, en una temporada, una sola cavidad tuvo esta productividad de cuatro especies eh, que lograron reproducirse exitosamente ahí. Esa misma cavidad en algún momento le pusimos cámaras trampa incluso, y llegó un chuncho cuando estaba la golondrina adentro, tratando de llegar abajo, y la verdad es que por el diámetro y la profundidad que fue excavado, no fue exitoso ese intento de depredación, lo que es una muestra también de la seguridad que le otorga esta estructura a las cavidades en los bosques a esta especie, además de la protección contra el clima y las tormentas de verano, ¿cierto?
Bueno, y después nos empezamos a hacer otras preguntas, como por ejemplo, ¿cuánto persisten estas cavidades en los bosques? El comeceo hace una por año, luego el siguiente año hace otra, pero esa que quedó del año anterior, ¿cuánto, cuánto queda disponible para la comunidad? Y aquí esta fue una tesis que lideró María Ángela y que fue publicada en 2023 en Forest Ecology and Management, y que evaluamos justamente eso, y es algo eh, que solamente te da el largo plazo, ¿cierto? El largo plazo, el hacer un monitoreo constante en los mismos lugares, nos permite eh, responder este tipo de preguntas. Y aquí pudimos ver que la mediana de una cavidad excavada son 4 años, que es aquí es la línea verde, y de una cavidad no excavada son 6 años. O sea, las cavidades que se producen por descomposición duran más que las excavadas en estos bosques. Y ahí podemos ver cómo la sobrevivencia o la persistencia de estas cavidades va disminuyendo con los años en estos modelos. Y luego exploramos, ok, es lo mismo la cavidad excavada por ejemplo, comecebo, que es una de las especies que más usan los nidificadores de cavidades secundarios con las cavidades que excava un carpintero, por ejemplo. Y la verdad es que no. La verdad es que aquí podemos ver en la línea verde abajo, es la del comecebo grande y las otras tres líneas son de los carpinteros, de la familia de los pícidos, que tienen una eh, morfología adaptada para golpear la madera, los troncos, las ramas, y por lo tanto son mucho más fuertes, excavadores mucho más fuertes y logran hacer sus cavidades en árboles o en madera mucho más dura, mucho más resistente. El comeceo en general utiliza siempre material muerto, o sea, árboles muertos en pie o ramas muertas dentro de árboles vivos, y por lo tanto esas son en general las ramas o árboles que caen en las tormentas invernales principalmente. Entonces, las cavidades de comeceo son muy productivas, pero duran muy poco en el tiempo. Entonces, es importante también ir generando en los planes de manejo y en las intervenciones silvícolas a los bosques, intentando dejar estas estructuras que duran poco, pero que son muy productivas. Bueno, y otras cosas que hemos hecho es, ok, cómo se distribuyen las aves en estos ecosistemas de montaña. Tenemos aquí abajo 74 especies que hemos detectado a lo largo de de todos estos años en los puntos de conteo. Tenemos ahí en el eje Y la elevación y podemos ver cómo la gran mayoría de estas especies son bien generalistas de bosque, o sea, las especies que probablemente podemos encontrar a 200 metros, la comunidad es bastante similar o las vamos a encontrar también cerca de la línea de árboles en los bosques bien altos. Sin embargo, tenemos un set de especies aquí que no sé cómo, si tengo un láser o algo aquí virtual, pero debería estar, pero no sé dónde. Pero ahí justo a la izquierda donde dice Tree Line, hay una serie de especies que están en el bosque, pero solamente en el bosque alto pareciera ser, y tienen algunos puntitos abajo. Y hay especies como por ejemplo el carpintero gigante o la cachaña, ¿cierto? Que son una de las especies más especialistas de bosque que requieren realmente de estructuras bien específicas, sotobosques densos, diámetros grandes, eh, harto estado de descomposición en los bosques, que no están en general en los bosques secundarios o los bosques más bajos porque han sido más intervenidos, están entonces ahí arriba, en los bosques más altos. Y bueno, otra de las cosas es que después nos salimos del bosque también y empezamos a ver qué hay arriba y ahí ese es un trabajo que estamos hoy día haciendo y tratando de indagar en la comunidad de aves que habita sobre el bosque y la estepa patagónica, que es más o menos un 30% de esta comunidad, de estas montañas, pero que está solamente en ese ecosistema arriba, no son especies de bosque. Hay un cambio muy grande ahí em, en taxonómico y también funcional en los roles de las especies que habitan la montaña. Y bueno, como les decía, hemos hecho entonces un trabajo grande de difusión, de educación, de estos resultados en guías, por ejemplo, de reconocimiento o de reproducción, también en notas, en diarios.
de la importancia de estos árboles en publicaciones más de difusión como la Chiricoca, ahí de la importancia de los árboles muertos en pie, trabajos educativos con escuela, trabajos de difusión también como este póster que se muestra aquí. Hemos empezado un trabajo con CONAF de ir identificando los árboles importantes para la fauna silvestre, dónde estas especies se reproducen, qué árboles no cortar idealmente y generar estos carteles, ¿cierto? En donde pueden eh, ir apoyando planes de manejo. Una de las cosas que quería comentarles también es que hay muchas otras especies, no solamente aves, que hemos ido descubriendo. Reptiles, por ejemplo, como el lagarto llorón, la lagartija tenuis o la picta, se reproducen en cavidades de árboles también. Mamíferos, una serie de murciélagos, monitos del monte, rata arbórea, etcétera. La rata negra también la hemos pillado en cavidades de avellanos en bosques bajos. Em, Anfibios, como la batraquila antártica, también reproduciéndose dentro de estas cavidades. Por lo tanto, la verdad es que esta red es mucho más que solamente árboles y aves. Em, y también, bueno, estamos nosotros, ¿cierto? Está el ser humano, que es parte del ecosistema, es parte de todos estos sistemas. Tenemos un impacto, obviamente, y bueno, estamos seleccionando árboles también dentro de esta red, algunos para potenciar, otros para cortar, por ejemplo, y estamos de alguna manera dentro de esa red interactuando y cómo lo hacemos de la manera más sustentable es sumamente relevante. Otra de las cosas donde esta investigación también ha ido aportando es a políticas públicas como la Estrategia Nacional de Conservación de Aves, en donde eh, se definieron un set de amenazas y bueno, y la que tiene que ver con gestión no sustentable de plantaciones, por ejemplo, y con temas silvoagropecuarios. Em, Muchos de los resultados que hemos publicado están ahí también, y hoy día esa acción es acción país, podríamos decir. Trabajar hacia un manejo forestal sustentable que mantenga densidades de sotobosque para la fauna silvestre, densidades de árboles muertos en pie y caídos también para la fauna de bosque en estos ecosistemas. Bien, es muchísima información quizás, yo no sé si tienen muchas preguntas o no, pero nosotros particularmente en este programa que ya lleva 15 años, vamos respondiendo cosas, pero por cada pregunta que respondemos se abren 5 o 10 más. Entonces, hoy día probablemente tenemos más preguntas que cuando partimos, pero eso es lo fascinante también de la ciencia y de ir explorando en en estos ecosistemas en mayor profundidad. Y los principales mensajes para no marearse quizás con toda la información es la importancia de estas redes de interacción en los bosques templados de Chile y de Sudamérica, yo me atrevería a decir, em, y que son invisibles, no se ven, pero son vitales y que están sustentando a una gran cantidad de diversidad y de biodiversidad de bosque. Y que es importante y que se cierra un círculo, ¿cierto? Si es que, por ejemplo, extraemos todos los notofagus de estos bosques, estaríamos probablemente sacándole el sustrato de nidificación al 70% de la reproducción de aves y a su vez probablemente disminuyendo esas poblaciones y por lo tanto dispersando menos el bosque también por las interacciones que tienen de ornitocoría, por ejemplo. em, un resultado que nunca va a salir quizás del principal mensaje hasta que ya realmente lo integremos, es la importancia de los árboles viejos y muertos en pie, reivindicarlos en términos de nido. Estas estructuras de bosque tienen más vida que árboles vivos incluso. Y el último mensaje es ver los bosques como sistemas complejos es un desafío, pero es un hermoso desafío de la ingeniería forestal, de cómo nuestra carrera, la carrera de ingeniería forestal, es mucho más que simplemente poder elaborar bien un diseño de caminos de cosecha, por ejemplo. Eso también es importante hacerlo bien, pero la verdad es que los desafíos a los que nos vemos enfrentados luego como profesionales van muchísimo más allá de eso. Em, y entonces la invitación es a indagar y a bucear profundamente en lo que son los bosques, en su complejidad y empezar a tomar en cuenta también el día de mañana, lo que sea que tengan que hacer,
las interacciones y las otras especies que habitan estos ecosistemas. Em, bueno, este trabajo no es mío únicamente, ni lejos de serlo. Es un trabajo colaborativo en donde han participado muchísimas entidades, servicios públicos, universidades, más de 60 estudiantes, como les mencionaba, propietarios privados también que amablemente nos han permitido llevar 15 años de monitoreo. Y la Universidad Católica, el Centro de Desarrollo Local y Fauna Australis también han sido básicamente lo que nos ha permitido inicialmente y hoy día también continuar bajando financiamiento para lo que es este trabajo. Y eso les quería mostrar hoy día, no sé si tienen preguntas o comentarios. Yo tengo una pregunta. Oh, súper, súper brígida la presentación. Estuvo muy buena. Muchas gracias. A ver, voy a dejar de compartir para mirarlos. Sí, ahí Ya, está, ahí está. José. Yo sí, ¿qué tan probable o qué tan certero es que todas estas relaciones, interacciones más complejas ¿cómo se llama? De que las aves, de que hayan nidificadores primarios, secundarios y de árboles caídos hay, pero para otros ecosistemas boscosos, digamos dentro de Chile, porque quizás en otros países puede ser distinto, pero porque Mm, eso igual es un poco un cambio, no sé si un cambio de paradigma, pero es como que la gente ve los árboles, como que ve el nidito así en la ramita y eso es todo, ¿cachai? Pero es mm, distinto si tú dices que en realidad como que cualquier árbol puede albergar vida y que hay muchas especies que dependen de esos árboles, cambia mm. igual un poco la percepción citadina quizás de lo que es un árbol y eso. De todas maneras, em, el porcentaje que nosotros encontramos acá en estos bosques es de los más altos que se ha reportado en el mundo. Casi un 60% de las aves de los bosques que se reproduzcan en cavidad es un número muy alto. Sin embargo, oscila entre el 25% y el 50% de los bosques de otros lados del mundo que se han reportado al menos. En el bosque esclerófilo, por ejemplo, yo no tengo duda que esto también está ocurriendo. Hay varios Claro. nidificadores de cavidades ahí, está el concón, bueno, ni considerar todos los reptiles y mamíferos que, que las ocupan, yo diría me atrevería a asegurarlo completamente. Mm. Em, pero tenemos muchas especies y no sabemos, en el esclerófilo no tenemos idea hoy día de cuáles son eh, los recursos que están utilizando estas especies. Y bueno, tenemos ahí la línea de certificación y que se está aridizando, está cambiando a una estructura más xerófita, ¿cierto? El bosque más chaparrada, más arbustiva y Por eso mismo, por eso mismo. cómo eso va a repercutir en la comunidad, no lo sabemos, pero es una pregunta interesantísima. Y después en la urbe, o sea, Es que eso también. la densidad de álamos, por ejemplo, en el Parque Bustamante, es un recurso vital para los carpinteritos. Nosotros hoy día tenemos carpinteritos cerca del centro porque hay álamos, probablemente, y ahí es donde es madera blanda y pueden excavar sus propias cavidades. Eh, y ahora en la urbe probablemente, como la descomposición no es algo que se potencie, ¿cierto? Por una serie de otros factores. Uno quiere tener un árbol muerto en pie al lado de una casa porque se te puede caer, etcétera. Hay factores de seguridad también. Quizás las cavidades excavadas de estas especies juegan un rol más importante ahí. O sea, hay una serie de preguntas que no sabemos, pero es muy probable, respondiendo tu pregunta específica, que haya una red interesante ahí de una red de nidificación, este concepto, el Nest Web, que existe en todos los bosques del mundo. Hay lugares como Australia, por ejemplo, que no tiene carpinteros, que la red es más simple en el sentido que no tiene los nidificadores de cavidades primarios, pero igual está habiendo una interacción y hay más de 100 especies que utilizan cavidades también. Ya, hoy qué brígido. Porque incluso es interesante pensar, por ejemplo, que si es que se pudiesen plantar en de las mismas zonas urbanas, como que las especies que que sabiendo que estamos en bosque esclerófilo, Mm, ¿qué tanto eso puede impactar no sé, pues, a que atraigan especies nativas dentro de la misma ciudad? Porque quizás cuántas especies nativas no vienen a ciertas zonas específicas porque no tienen el nido para reproducirse.
Y si tienen esas necesidades súper específicas que, como tú dijiste, no sé, porque cuando un ave trató de depredar al nido, pero el nido estaba tan bien hecho y tan hondo. Entonces, Mm, claro, uno como humano, yo creo que si uno estuviese en esa situación como de sobrevivencia, claro, va a tener una preferencia a ciertas nidos o cuevitas que son más seguras para uno, pero como uno dentro de su seguridad de su casita, no lo entiende, pero las aves tienen que ser súper finas al momento de decidir eso. Entonces, esas especificaciones, si se pueden traer también homologar a las especies de bosque urbanos que se pueden tener acá en Santiago, que son puntos súper específicos, quizás puede tener una repercusión en atraer especies nativas. exacto. Y el tema también que es interesante es la identidad de las especies. Eventualmente, em, quizás lo que necesitamos es mantener estructuras, por ejemplo, de estas de árboles muertos en pie, pero no es tan importante quizás para las aves qué especie es la que está ahí muerta en pie, eventualmente. Entonces, no sé si uno va a hacer algún manejo en el San Cristóbal o en algunos de estos pulmones verdes de Santiago. Quizá ahí que no va a comprometer la seguridad de nadie, poder dejar árboles que incluso pueden ser invasores y que uno puede quizás, no sé, anillarlos o dejar, en vez de botarlos directamente, eh, dejar esas estructuras porque pueden ser importantes para la biodiversidad. Ahora, información empírica no tenemos de esa zona, pero es muy probable que sea similar, porque las especies son similares, las especies de aves o de mamíferos, murciélagos también, etcétera. Súper interesante también el enfoque hacia el manejo de bosques, como ya no desde un enfoque de ciencia básica o de solamente conservación, sino que también de un tema de manejo de plantaciones o de incluso especies exóticas. Mm. Veamos si hay más preguntas. Gracias por tu participación, José. ¿Más preguntas de los estudiantes del curso? Yo tengo una pregunta, Tomás. Cuando tú empezaste a trabajar y a interesarte en el tema de las aves, ¿cuáles fueron las fortalezas que encontraste, tenías por tu formación como ingeniero forestal para irte metiendo en el mundo de la conservación y especializándote en el mundo de las aves? O sea, mi enfoque era muy, muy aplicado y eso es muy distinto a quizás a los ornitólogos que vienen desde la biología o desde otros lados. El enfoque del equipo acá en general es muy aplicado, la gran mayoría salimos de la FAIF, agrónomos y forestales. Y entonces teníamos esta visión de manejo bien clara y con digamos, con las ganas de hacer esos vínculos y de aportar hacia un desarrollo sustentable y hacia unas soluciones concretas, digamos, y conservación, básicamente. Así que, y eso la carrera nuestra es bastante generosa, sobre todo hoy día, eh, distinta a la malla que yo tuve, pero sobre todo hoy día que se ha ido como complejizando, se han empezado a incorporar otros temas. La verdad es que la visión que nos da ingeniería forestal, yo creo que todavía no es 100% visualizada en la sociedad o vista como lo integral que es esta carrera. En términos de bosque, de ecosistemas de montaña incluso también, que en España los forestales se llaman ingenieros en monte. Bueno, porque hay mucho bosque en monte, son terrenos que en general no se cultivan agrícolamente y esos ecosistemas tienen una particularidad específica y uno tiene que tener una visión distinta para trabajar en esos lugares. Entonces, una serie de fortalezas, yo me acuerdo de haber tomado ramos en biología eh, y haber compartido con colegas de esa carrera y yo estaba impactado de que su conocimiento era extremadamente teórico, no tenían mucha salida a terreno, muchos de ellos o de ellas no lograban reconocer muchas especies y bueno, y nuestra carrera al menos en la parte de flora, nos ofrece mucho de eso. Entonces, hay que aprovecharlo.
y distinguirse también en esa, con esa cualidad o singularidad. Gracias, Tomás. Por lo mismo, quisimos invitarte a esta clase y dar la oportunidad a nuestras alumnas y alumnos de Ingeniería Forestal UC de que conozcan un profesional que se ha destacado muchísimo en el ámbito de la ornitología hoy en día en Chile. Fue la persona a cargo de liderar la Estrategia Nacional de Conservación de Aves que se publicó por el Ministerio de Medio Ambiente, un trabajo colaborativo que incluyó consulta a muchas personas, a muchos ornitólogos y a la academia y hacer una revisión completa del estado de conservación de las aves y una actualización de esta estrategia, que la primera estrategia la hicimos el año 1992 y ya era tiempo de actualizarla. Yo participé activamente en la primera estrategia de crear y hoy día ya tenemos un conocimiento mucho más completo de las aves en nuestro país y un entendimiento mucho más avanzado y gracias al trabajo multidisciplinario. Pero indudablemente que los ingenieros forestales tienen una formación que les permite entender muy bien los factores ambientales y les permite parametrizar esa información para poder estudiar y conocer qué es lo que está pasando con una comunidad de aves o con alguna ave en particular que esté en peligro de extinción. Entonces, hay que tener en cuenta que tienen mucho que aportar a un equipo multidisciplinario, no inhibirse de trabajar en fauna pensando que la fauna la tiene que ver un biólogo o un médico veterinario. No es así. Las personas que trabajan en conservación vienen de todas estas carreras, de biología, de ingeniería forestal, de medicina veterinaria, y cada una aporta una mirada que es muy importante y muy valiosa. Y eso es lo que hay que estimular. Por favor, si hay alguna persona del curso que quiera preguntar algo, aproveche que tenemos a Tomás hoy día con nosotros. ¿No? Nada por ahora. Muy bien. Gracias, Tomás. Te dejamos entonces libre. Yo tengo que dar algunos avisos, así que vamos a terminar la clase. Bien.